Hola, ¿qué tal, señoras y señores? Bienvenidos a esta nueva edición de nuestro video podcast Montoyas, el show de Juan Pablo Montoya, aquí en Diario AS Colombia. Y un show que llega después de un gran premio de Brasil que dejó como líder aún más consolidado del campeonato a Lando Norris. Gran victoria de Lando en Brasil. Y bueno, por supuesto que está el debate de muchas decisiones, de muchas cosas que pasaron en carrera y en clasificación también, pero Desilando sentenció o no sentenció el campeonato allá. Así que, sin más preámbulos, saludamos, por supuesto, al protagonista, a Juan Pablo Montoya. Lo saludo, Juan. Y bueno, está en Colombia. Cuénteme qué ha comido, qué ha estado haciendo, porque aparte no está solo, está con Sebastián por allá. A ver, Valentina, un saludo a ti. Sí, estoy por acá, estamos aquí en Colombia. Vinimos a un par de reuniones súper interesantes, grabando propagandas nuevas, haciendo reuniones nuevas, la verdad, trabajando mucho, jugando mucho golf. Me levanto, esto es Colombia, es increíble. Salí de mi casa ayer a las 5:15 de la mañana. Y para hacer 22 kilómetros me demoré 1 hora a las 5:15 de la mañana. Esto Pues, es, no, el trancón de Bogotá es el trancón de Bogotá, o sea, ahí sí. ¿Y sí, hora pero de a las 5 de la colegios? mañana, no, Hora pero a de las 5 de la colegios. mañana, ¿Iba para el no, norte? Sí. pero no porque es antes de la hora de Colombia, de colegios. Mira, yo Hay llegué al colegios que sitio, empiezan a las 6. ¿de verdad? Eso Sí, es, hay sí, colegios que son iba para criminales. Cota, iba para la cancha de golf, la de Pueblo y el club del Pueblo Viejo, donde grabamos. El Sí, 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 Potter donde Ordaz. grabamos. Exactamente, fui ayer y hoy, y no es que esa cancha es espectacular, la verdad. Te digo la verdad, yo he estado en muchas canchas de golf, aquí en Bogotá, en Medellín, y mucha cancha de golf. La verdad, muy bacano. Y jugamos rápido. Y hoy, por ejemplo, acabé a las 10 de la mañana, y uno dice al 10:30 salí de allá, y no, a las 10:30, ¿qué tráfico puede haber? Hora y media de vuelta. Es que en realidad uno dice lo, pero todos creo siempre se dice la misma excusa. No, es que es hora de colegios. Yo me acuerdo pues, cuando me tocaba trabajar y hacía unos reporterías mínimo 1 hora moviéndose de lado a lado, mínimo. Sí, Bajito, por eso. y la gente cree que eso es normal. Uno cree que Eso eso es es verdad. normal, por eso uno llega a Europa y hace 30 minutos y todo el mundo dice, uy, lejísimos, y uno no, eso es al lado, 30 minutos, ¿cómo así? Eso no es Sí. nada, porque uno ya está acostumbrado a distancias gigantes. No, Pero bueno, distancia no, porque la distancia no es muy lejos, es bueno, muy distancia despacio. sí, es tiempo. Recorridos gigantes, más bien, recorridos demorados, Exactamente. si se le puede llamar, es la palabra adecuada. Pero Bueno, ¿y Juan, qué opinamos de Brasil? Esa es ¿qué la pregunta del opinamos de millón. Brasil? Sí, cuénteme, a ver, empecemos con, yo creo que la pregunta que más me han hecho en Instagram para usted es Lando Lover y lo ha dicho acá, pero ¿Lando sentenció el campeonato o ve? Lando no lo ha cerrado del todo, pero está poniendo el tono que se necesita poner y está poniendo un nivel que se necesita para ejecutar. Y está poniendo a todo el mundo en situaciones incómodas que si quieren ganarle les toca salirse de su zona de confort. Y es donde vienen los errores. Entonces, y ahí viene un poquito de lo que pasó con Oscar. O sea, ¿usted cree que, hablando ya que menciona a Oscar, bueno, Oscar, que hay que decirlo, en términos de rendimiento no estuvo tan lejos como en México. México estuvo mucho más lejos de Lando, Claro, pero pero la vuelta es 1:10, no 1:40 sí, o exacto. 30 y pico. Eh, es más corta la vuelta y está esa maniobra polémica en el relanzamiento después del safety car, en la que pues Oscar termina chocándose con Antonelli. Yo lo vi incidente de carrera, no sé si a usted le parece bien sancionado a Oscar Piastri porque de hecho lo sancionaron con 10 segundos. A ver, te hago una pregunta. ¿Estamos diciendo no te parece en base a las reglas o no te parece en base al incidente? Es que una vez es la opinión de uno y la otra cosa es lo que dicen las reglas. Y esto es súper polémico, pero es la verdad. Se tocaron y yo dije, le van a dar 10 segundos. Y en mi casa, que son pro Oscar, casi me linchan. Dice, ay, ¿qué? Le dije, vas a ver, le van a dar 10 segundos. Esos son 10 segundos. Si tú lees o de lo que entiendes
de las normas de Fórmula 1. Primero que todo, cuando llegaron al vértice, Lando tenía que estar, perdón, Oscar tenía que estar mínimo el eje delantero sobre el espejo de Antonelli. Y no estaba. Y Antonelli sabía eso. Y Antonelli sabe que Oscar está yendo para el campeonato y Oscar se va a quitar. Entonces, Antonelli puede ser tan agresivo como quiera ser y que era lógico. Mm. Es que esas movidas a largo término algún día se las devolverán y va a llorar que como la gente es de injusta cuando él tenía una chance de ser campeón y alguien se lo arruinó. La verdad, es lo que es, puede ser polémico lo que estoy diciendo, pero es eso, lo que va viene. A ver, yo Y dime, no, no, es que no lo quiero interrumpir porque después dicen que lo interrumpo, pero pero pero, que pero Bebeto, sigo, pero es sigue. para participar en la discusión, porque es que justamente, de hecho, yo lo vi, a ver, digamos, y de hecho lo leí, también lo dijo Alex Brundle, y es que en el momento, en el punto de frenada, están a la par y eso es suficiente motivo para que Antonelli le deje más espacio a Oscar. ¿No cree que de pronto No, ahí eh, podría haber hecho eh, más Kimi? no, porque en el momento del vértice, cuando tú estás, tienes que estar entrada, mitad y salida de la curva. Y él no estaba, él en la frenada no estaba, antes de frenar estaba, pero en la frenada no estaba porque él frenó antes que Kimi. Mm. Entonces, para Kimi Y él el carro, bloquea cuando frena. entonces eso es el punto más importante. Entonces, cuando van aquí, en el momento que frena, a Kimi se le desaparece Oscar. Entonces, en la mente de Kimi dice, ok, Oscar se quitó. El problema es que Kimi volteó súper agresivo a borrar y ya lo ha hecho. Si miras Austin, cuando él estaba peleando con alguno de esos, también volteó a borrar, que lo Mm. trompearon. Sí, Fue sí, sí, igual, claro. que se tira durísimo y voltea y entonces es culpa de la otra persona. Entonces, eso es un poquito de técnica de cómo maneja Kimi. Em, el problema es que en los ojos de los stewards, de la gente que toma las decisiones, si tú miras el video, parte de cuando estás haciendo un sobrepaso es tienes que estar ahí y tienes que tener el carro bajo control. Y cuando tú estás bloqueado en los ojos de los oficiales, tú no No tienes el tienes carro el bajo control. control. No tienes el control del carro porque estás resbalando las llantas. Y cuando está el contacto, es llanta delantera de Oscar con casi llanta trasera de Kimi. Mm. Entonces, O sea, ¿usted cree también que ahí de pronto Oscar le faltó ser Oscar más tenía inteligente y y tirarse del todo. Oscar en ese momento tenía que frenar suficientemente tarde y salir ancho y borrar a los otros dos. Porque si él está rueda a rueda con Kimi, Kimi le tiene que dar espacio y Kimi tiene que salir ancho y Kimi se termina tocando de todas maneras con Leclerc. De hecho, Leclerc cuando vio, Leclerc les dio espacio sabiendo que iba a haber un melee. Más que ninguno de los dos fue inteligente. A ver, Oscar se arrepintió de pasar y se trató de salir y no alcanzó a salirse y Kimi volteó como si no estuviera, sabiendo que realmente todavía estaba. Él trató de que Oscar para, él pensó que Oscar alcanzaba a parar el carro y quitarse el 100% de ahí, pero no sé, es bien complicado, pero Oscar bajo los ojos de los oficiales, y si tú miras, él bloqueó la llanta y él ni siquiera quedó ancho ni nada, o sea, sí paró el carro como es, pero cuando está bloqueado el carro, las llantas están bloqueadas y están sacando humo y todo, quiere decir que no estás bajo el control del carro al cien por ujú, ciento. mm. Entonces, cuando hacen el contacto, parte de la culpa mayor es Oscar porque Oscar no está donde tiene que estar. Es, es una estupidez, debería ser un incidente de carrera. En mi opinión, yo opino igual que tú. Realmente, eh, por ser precavido y tratarse de quitar, se tocaron y de ahí Kimi debería haber sido un poquito más inteligente, darle más espacio, pero le funcionó.
¿Me entiendes? Aquí, mire, funcionó, terminó el podio y me está perfecto. Bueno, le funcionó Entonces, con suerte porque podría haber pero es terminado que mal el ahí, choque, claro. claro, claro, que, que 10 segundos me parecieron un poquito duros. El problema de los 10 segundos es por Charles, O sea, ¿usted cree donde que los 10 segundos, porque la mayoría de veces que hemos tenido, recientemente cuando hemos son tenido este 5. incidente, no, pero recientemente hemos tenido varias de 10. Normalmente es de 10 cuando uno de los carros no termina la carrera o salgan uno de los O sea, carros. Charles Leclerc. Exactamente. Entonces, lo que hizo en los ojos de la FIA o de los stewards de la carrera, lo que hizo Oscar causó que Leclerc quedara fuera de la carrera y por eso son los 10 segundos. En lugar de 5. Exactamente. Bueno, ahí está el análisis de Juan Pablo Montoya, que a propósito, Leclerc, después de la carrera, no estaba muy contento, que digamos, y pues por obvias razones, y dijo, no, es que el único culpable no es Oscar, dijo acá también Kimi, y se quejó bastante de Kimi en sus declaraciones, y bueno, él analizándolo como piloto dijo 50-50, pero por supuesto también está su punto de vista, y lo que usted dice, Juan, de que al final si las reglas dicen algo y los stewards lo analizan de esa manera, es lo que hay. Y mire que mucha gente, en base a estas teorías conspirativas, que a pesar de que siguen Es pasando que, estas Dios cosas, mío. detalles, progresan las teorías conspirativas, ¿no? Que la FIA quiere ver un campeón británico y están perjudicando a Oscar Piastri. Sí, Yo no sé, claro, porque pero no han tenido suficiente con Hamilton. a ver, a mí me parece que no se puede tapar con un sol, no se puede tapar, como decimos en Colombia, no se puede El tapar el sol con sol un con las dedo. manos. Sí. No, hay que darle un poco de mérito a Lando también. Y mire, yo no es que sea A Lando ver, Lover, pero primero en todas las prácticas hizo la pole, se puso en cometió error en la primera vuelta de Q3 y yo dije, ay, Dios mío, aquí vamos otra vez. la Y lo presión. puso junto. Sí, yo dije, la presión otra vez, y no, hizo lo que tenía que hacer y te digo la verdad, volvemos a lo mismo, el carro de Oscar tiene mucho más ida de frente. El carro de Oscar gira mucho menos que el de Lando y eso no es conspirativo, eso es entre Oscar y el ingeniero y lo que quiere Oscar. Eso no es que McLaren le está poniendo el carro que no le voltee, no, eso es una decisión interna del lado de Oscar 100% en lo que le gusta manejar a Oscar. Más que lo que le gusta manejar a Oscar en este momento y lo que le gusta manejar a Lando, lo que Lando puede manejar es más rápido que maneja Lando. Y a mí me parece súper interesante, sobre todo que Lando haya tenido esta carrera, si se le puede llamar, no sé si usar la palabra carrera de consolidación, pero por lo menos es una carrera que, teniendo en cuenta el antecedente de Brasil 2024, que Lando había alargado desde la primera posición, había salido en medio, fue una carrera también muy caótica en lluvia, esta vez no tuvimos lluvia, pero teniendo en cuenta el antecedente negativo de Brasil 2024, que se le había escapado esa mínima chance que tenía de pronto pelearle el campeonato a Verstappen, y luego Verstappen pues se coronó en Las Vegas, pasar de esos errores que tuvo el año pasado a esto, no sé, pero también yo lo vi también como, es también hora de reconocerlo mucho, que ha evolucionado Que Lando ha en términos de mejorado. mentalidad y he mejorado en esos pequeños momentos, en esos pequeños momentos definitivos que siempre decíamos al principio de la temporada. Lando se ante la presión, comete errores, ya no los está cometiendo. A ver, puede ir más estrella en Las Vegas luego y me termina callando, pero No, no, pero hasta ahora está haciendo lo que tiene que hacer y está poniendo a la gente en posición complicada porque si vamos a Las Vegas y pueden, así ganen Max la carrera, porque yo creo que el Red Bull allá es muy fuerte, así ganara Max la carrera allá, por ejemplo, y terminaran 2-3 o 3-4 los McLaren, donde Lando le llegue adelante a Oscar, quiere decir que yendo a Qatar, el campeonato se puede cerrar en Qatar. Es que que en las este cuentas que momento, todos están es que en haciendo. este, claro, en este momento Oscar se puede ir a ganar todo y si Lando le llega detrás, Lando ya es campeón. Es que ya los puso en una posición muy complicada. Entonces ya no es suficiente, lo que hagan ya no es suficiente. A no ser que haya una falla mecánica, cosas que cambien el DNF. campeonato, pero exactamente, pero aquí hay el chance del DNF para todo, de no terminar para todo el mundo.
Aparte de todo este tema de, bueno, de Lando, de Oscar Piastri, una de las cosas que dijo Oscar Piastri hace poco, para cerrar, digamos, este tema de McLaren primero, antes de ir a hablar de Max, que me parece también importante hablar que, bueno, independiente de que sus chances de campeonato, si antes eran remotas, pues ahora más, eh, hizo tremenda remontada en Brasil. Tenemos que hablar de Red Bull, por supuesto, pero no sé si pudo escuchar, Juan, las declaraciones de Oscar Piastri en Beyond the Grid, que es como ese podcast de entrevistas que tiene la Fórmula Uno. Y fue bastante polémico. A ver, habló de muchas cosas, pero dio a entender ahí, a ver, no sé si es estratégico en sus declaraciones, pero dijo sí. Cuando empezó toda esta caída de rendimiento, en mi cabeza estaba lo sucedido en Monza, en mi cabeza estaba esa orden de equipo de Monza, como dando a entender que eso de pronto podría haber afectado su caída de rendimiento o esos errores que empezó a cometer desde Baku. Yo no sé usted qué opina, pero Ese es uno de los temas que mejor ni respondo. mejor ni responde, no opina. A ver, Es que, obviamente yo... ¿sabes cuál es el problema? Monza fue muy claro lo que hicieron, porque lo hicieron y fue justo. Y han habido situaciones que ha pasado con McLaren que uno dice que es mucho más injusto. Lo que pasó en Hungría el Hungría. año pasado, exactamente, eso sí fue mucho más injusto. Esto no, esto sí fue muy claro, un error del equipo y ya, y se solucionó el error del equipo y poner el orden donde iba y sigan corriendo y ya. Y al revés, pasó de estar a 4 segundos a estar pegado y tuvo la oportunidad y ni siquiera así tuvo con qué pasar. Porque él lo Y, pudo haber dejado pasar entrando a la recta principal, coger el DRS y volvérsela a tirar, mm. pero ni eso hizo. Entonces, ¿culpa de quién? A ver, yo, ¿Sí me entiendes? Si a ti te molesta que te den esa orden de equipo, tú la devuelves de una manera que en la siguiente oportunidad, ¿sí me entiendes? Él deja pasar antes de salir a la recta principal de Monza, antes de la parabólica, y entra pegado, pues ahí detrás del pegado con el DRS. Cuando salga a la recta, al final de la recta lo pasa. Por poco dentro, como por fuera y ya. Max y Sí, Hamilton Max lo ha hecho. en Arabia Saudita 2021. Me acuerdo porque esta semana estuve en la F1 Exhibition y mostraron justamente un clip de eso, que Max, claro, lo deja pasar justo cuando después tiene RS y ahí. Exactamente. Y ante eso McLaren no puede decir nada. McLaren dice, lo dejaron pasar y ya. ¿Sí me entiendes? Ahí es donde tienen que ser, obviamente van a decir, no, es que fue eso. Y el problema de decir eso es que quiere decir que mentalmente ya se rindió. Para usted, Eso, Oscar, ya, esos son los primeros síntomas de qué está pasando y son los primeros síntomas que la relación con McLaren se va a amargar. Y eso lo dije yo, ¿hace cuánto lo dije? Yo dije, el que no salga campeón va a sufrir y le va a costar. varias personas me han escrito, de hecho, Juan, diciendo que ya es hora de que usted empiece, como quien dice, ¿cómo fue que le dije yo el otro día? A cobrar de todas esas cosas que usted ha dicho hace varios episodios, que Piastri, que el tema de la mentalidad, que Lando, que uno no va a quedar contento y al final son cosas que estamos viendo ahorita y yo estoy totalmente de acuerdo con usted. Alguien no va a quedar contento y posiblemente por cómo se están dando las cosas, parece va a ser Oscar Piastri, ¿no? Al final, pues el campeonato aún hay 24 puntos de distancia, quedan 3 carreras y una sprint, así que está abierto, pero teniendo en cuenta este tema de la mentalidad y lo que hemos visto de Oscar últimamente, yo sí lo veo muy difícil que... Sí, Oscar necesitaba darle la vuelta en Brasil. Oscar en Brasil era la carrera que tenía que darle la vuelta para que Lando dijera, oiga, esto todavía no está hecho y aquí se me complicó la vida. Pero él está haciendo mejor trabajo. Entonces, ¿qué haces? Ya a ese punto tienes que, mire, a ver qué te inventas o cómo lo logras y ya. Juan, aparte de todo el tema de McLaren, por supuesto que tenemos que hablar también de la remontada de Max Verstappen.
que al final es muy fácil hablar de lo que pudo haber sido, ¿no? Porque obviamente la gente que está ilusionada con esa remontada de Max se llena de comentarios, uy, si Red Bull al comienzo del fin de semana hubiera acertado en el setup, de pronto habría sido mejor, o si se hubieran quedado con el setup de la carrera sprint, pero mire que me gustó mucho las declaraciones de Max, no estábamos contentos con lo que vimos en la sprint, nos arriesgamos, porque en este equipo arriesgamos todo para ganar, no nos jugó la apuesta que tuvimos, no nos jugó a favor, no acertamos para la clasificación y lo corregimos para la carrera y al final remontamos al podio. ¿Cómo vio usted este fin de semana de Max Verstappen? Empezando desde lo que vimos en la carrera sprint y ya su remontada en carrera, que de hecho creo que es la primera vez desde 2016 que Max se queda fuera en Q1 por rendimiento, por falta de pace, porque siempre había tenido problemas mecánicos o algún problema, pero esta vez fue a punta de rendimiento que se quedó fuera. Sí, a ver, cosas interesantes. Primero, mira, en la sprint le faltaba un poco, no le faltaba para ganar, pero estaba competitivo. Se arriesgaron, pusieron el setup de Yuki y con el mismo carro de Yuki, y ni siquiera sé si sea el mismo carro, con el mismo setup de Yuki, mira dónde clasificó, al lado de Yuki. Ah, mensaje. Eh, yo, yo solamente hago, de pronto Yuki no puede manejar el carro como lo lleva Max, pero ahí es donde la gente que está al lado de Yuki se tienen que dar cuenta de qué hace, qué le da la confianza a Max de manejar el carro diferente. Eso es un trabajo que tienen que hacer ellos. Una ventaja que tenía Max al arrancar de pits, pues tiene una desventaja grandísima y todo, y hizo un trabajo espectacular, es que puede poner un setup 100% enfocado en la carrera. Tú cuando clasificas y corres con el mismo setup, tú tienes que sacrificar, que es lo que hemos hablado que hace McLaren. McLaren ha sacrificado mucha velocidad a la carrera para clasificar mejor. Ujú. Ya cuando estás cuadrando el carro en la situación de Max y haces los cambios en el carro, estás enfocado solo en la carrera. ¿Sí me entiendes? Ese carro de pronto en una vuelta hubiera clasificado sexto o séptimo, o de pronto ni siquiera entre los 10 primeros con ese setup. Ujú. Pero full de gasolina y en simulación y en modo de carrera, fue un carro muy eficiente. Entonces, obviamente hizo un súper trabajo y todo, pero hay que tener eso dentro de consideración. Claro, porque ellos penalizan, para las personas que de pronto no estaban en contexto, penalizan es porque cambian el carro en parque cerrado y porque aparte cambiaron unidad de potencia, que eso es otra cosa, ¿no? Aparte cambiaron motor, entonces es cambian motor, cambian el setup que tienen y por eso largan desde los pits y al final Max termina, que aparte fue una remontada que tuvo sus obstáculos, porque sí, es cierto lo que dice Juan, pero se le pinchó la llanta, tuvo Pero la pinchada fue lo mejor que le pasó, porque porque estaban las las llantas que no duras le era. habría ido terrible. Donde no hubiera habido ese safety car, Max, cuando decidan parar de pits a hacer una parada larguísima, sigue de 12. Mm. Puso las llantas medias, el carro se despertó y ya, mejor dicho, hizo un súper trabajo, pero con los safety cars, con todo, todo se le alineó, todo se alineó. Entonces, lo que perdió arrancando de pits se desvaneció, ¿sí me entiendes? Se desapareció ahí mismo y eso hace diferencia. ¿Usted cree que debieron parar al final? Cuando Max quedó con el liderato, que tenía los medios que estaban más usados de cuando todos cambiaron nuevamente por medios, debieron mantenerse afuera en el liderato buscando, tenían que defender 7 segundos en 20 vueltas. ¿Arriesgarse a Mira, tratar de defenderlo o misión no, imposible? mira cuando Lando paró, lo rápido que le quitó tiempo a Max. Antes le quitaba más de un segundo por vuelta. Entonces eso, Max, en esas 20 vueltas, ellos estaban más preocupados de Antonelli que de, ¿sí me entiendes? Yo creo Que Lando. que de Lando, sí. Y Entonces, unas vueltas eh, más, de pronto alcanzaban a pasar a Antonelli. sí, 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 pero es que no es fácil, pero era el mejor riesgo. La carrera no se le iban a ganar así, pero donde salieron un safety car o algo y ellos estuvieran las llantas blandas ya,
iba a marcar mucha diferencia. Mm. Blandos nuevos aparte. Ujú. Pero Juan, entonces, no sé, fue bueno, mira, realmente hicieron un buen trabajo. eh, ¿Me entiendes? Se nota la comodidad de lo que él conoce ese carro y eso ayuda mucho. ¿Qué tal, por el otro lado, qué tal el desastre que tuvo Hamilton de fin de semana, por ejemplo? el desastre Dios que mío. tuvo Hamilton de fin de semana, Juan, y las declaraciones de John Elkann, que hasta la prensa italiana le están dando con toda a John Elkann, que bueno, pues que es la persona que lidera Ferrari, más allá de Fred Vasseur como team principal, pues Elkann es el CEO. Y John Elkann dijo, nuestros pilotos deberían enfocarse en hablar menos. ¿Cómo fue que dijo? Dijo, enfocarse más Trabajar en más y hablar hablar menos. menos. Sí, como quien dice, trabaje más, hable menos. Exacto. Y por ahí Button respondió, de pronto aplica lo mismo usted. No, es que Sí, Button, ¿no viste que Button respondió ese esa mensaje? Yo lo vi. respuesta de Button no la vi y me parece excelente, porque es que, a ver, Elkann está en Ferrari desde 2018 y ha pasado Vettel, han traído a Leclerc el predestinato, mejor dicho, traen a Hamilton, 7 veces campeón del mundo, pero el problema siguen siendo los pilotos. Es verdad que Hamilton no ha tenido la temporada que muchos esperaban y usted lo acabó de decir, Juan, tuvo un fin de Pero semana mira, terrible, pero sí, culpar pero al piloto, mira cuando están los onboards de Max que va detrás de Luis, ese carro de Luis, Dios mío. No, 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 no. Uno no se. Yo sé que el Ferrari no es muy bueno sobre los brincos y cosas, pero Dios mío, es que no estaban. Yo no entiendo a veces, esos son que uno dice, oiga, es como necesitan dos dedos de frente para darse cuenta lo mal que están. En algún momento tiene que uno bajar la guardia y decir, oiga, me equivoqué, esto lo que estamos haciendo no funciona, probemos algo diferente. Pero es que es como que el ingeniero, y yo he vivido eso, que el ingeniero dice, ¿qué es esto? Es esto, y uno no, pero es que eso, no, no, pero es que es eso. Y uno no, es que eso no lo puedo manejar, no importa, pero es que es esto lo rápido. Y es como, Dios mío, no sea bruto, por favor. aparte, es como las declaraciones diciendo todo es problema de los pilotos, nuestros ingenieros están haciendo todo bien. Y mire, estaba revisando acá una transcripción de los radios de ellos en México. Imagínense, en México, la carrera antes de Brasil, ya estaban haciendo lift and coast en la vuelta 2. En la vuelta Pero 2 para... ¿tú sabes por qué hacen el lift and coast o no sabes? No, pues le pregunto a usted que es el experto, porque un lift and Uy, coast en la vuelta 2 ¿tú por qué? no A es tan ver, habitual. claro, pero ¿tú por qué lo ves? Por el tema de frenos. No, es, es más por temperatura de llantas. Porque Más, cuando haces el coast, le quitas energía, le quitas la cantidad de energía que le estás poniendo a la llanta, se relaja la llanta y se baja temperatura. pero es normal que un carro, por ejemplo, como el de Ferrari, Todos empiece a hacer eso hacen, en la vuelta todos, 2. todos los carros hacen lift and coast. No, 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 sí, No, te pero estoy diciendo, si tú miras los McLaren ganando la carrera, hacen lift and coast. Si tú haces, el problema es que le dijeron a él que necesitaba hacer más, pues me sorprenda de pronto por los frenos, podría ser, pero mínimo, porque tú de todas maneras atacas los frenos muy duro. ¿Sí me entiendes? Porque básicamente tú levantas un poquitico antes y en vez de llegar a 340 al final de la recta, llegas a 330 mm, y frenas, en vez de donde frenas en los 340, frenas un poquito más tarde porque vas un poquito más despacio y la frenada es igual de dura. mm. Entonces, es más, el lift and coast normalmente es más para cuidar las llantas. Al final, la conclusión es que el auto de Ferrari también ha decepcionado, al menos el trabajo que ha pasado en el equipo, Juan. Y si usted le tuviera que responder algo a Elkan o si usted tuviera que decir dónde está el verdadero problema, ¿qué diría usted? Estas preguntas, ¿cómo las hacen?
Eh, Luego dice que estoy queriendo ser amarillista. No, no su no respuesta del amarillista, pero campero. la está poniendo ahí en bandeja de plata para que alguien coja y me raje. Gracias, se le tiene en cuenta. Oiga, No, realmente es, para que él haya hecho eso es porque hay algo de presión interna contra él. Y entonces la mejor manera es reflejar para afuera, eh, pero tú tienes que en algún momento darte cuenta que lo que está, de la manera que se está haciendo no está funcionando. Y yo creo que el problema más grande que hay en Ferrari es la política. O sea, hay mucha política, tiene, ¿cómo se dice layers en español? Muchas capas. sí, muchas. Sí, una es que no es El jefe del jefe del jefe. del jefe, y entonces eh, alguien sale con una idea y tiene, en vez de que decir, ok, venga, probémoslo y hagámoslo, entonces alguien tiene una idea y la tienen que analizar y la tienen que llevar y que no sé qué, estoy seguro que debe ser así, porque entonces se vuelve ineficiente y se vuelve más una guerra de quién tiene más poder Mm. que una guerra de venga, ganemos carreras. De hecho, el otro día leí un comentario en Twitter que me pareció interesante y era alguien que decía, no, pues, Max en un Ferrari ya habría ganado el campeonato, pero es que Ferrari nunca habría funcionado como Red Bull funciona, por ejemplo, para Max. Y porque, Dios mío. Eso es lo mismo que salir a decir en el Red Bull de los últimos 2 años, cualquier persona hubiera podido haber sido campeona si no estaba Max. Como hizo el comentario Max de If my mom had faults, she would be my dad. My dad, exactamente, eso es, y es la verdad, ¿me entiendes? Y que el carro que fue campeón Lewis Hamilton todas esas veces, si Lewis no hubiera estado en ese carro de todas maneras hubiera sido campeón del mundo con alguien diferente. Mm. Entonces, y así, si tú miras por los años, siempre ha sido así, es la naturaleza del deporte. Entonces, es complicado, es que si Max, que no sé qué. A ver, a Max realmente hay chances que el próximo año le toque tomar decisiones de qué hacer. Dependiendo, por supuesto, de cómo van a ser los resultados de ese motor que va a tener Red Bull para esa nueva temporada con nuevo reglamento, Juan. Aparte del tema Max, la otra pregunta en Red Bull es, bueno, ¿cuándo se van a dar los anuncios de qué va a pasar con sus pilotos? Porque ya se cerró una opción para Yuki Tsunoda y no le hemos comentado en este episodio. Franco Colapinto pues renovó con Alpine para 2026. Ahí muchos hablaron de que, a ver, muchos tenían la esperanza de que de pronto Yuki pudiera aspirar un asiento ahí. El que tenía la esperanza de que Yuki se quedara con un asiento en la Alpine, pues claramente no va a pasar. Sigue Franco Colapinto. A mí me parece que estaba más entre Franco y Paul. Y al final, pues Totalmente. Franco renueva para 2026, se toma la decisión. Y la buena noticia, por supuesto, para América Latina, de que vamos a tener a Franco, a Checo, a Bortoleto y aparte 2 hispanohablantes, Sainz y Alonso. Así que bueno, va a ser una grilla bastante cargada para Hispanoamérica al menos y pues también Latinoamérica con Bortoleto. Juan, Yuki Tsunoda afuera. ¿Usted no, ya eso está más cantado o cree que de pronto tiene una pequeña chance? Yo creo que hay un chance pequeño por política. Y mm, no quiero hablarlo acá, pero hay, no está tan blanco y negro. Mm. Porque si, te la pongo así, si era como antes, si Helmut tomara las decisiones, yo diría que 90% estaría por fuera. Pero ahorita las cosas han cambiado un poco, son un poquito más política. Red Bull Austria me parece que quiere tener un poquito más control de lo que está pasando en el equipo Mm. y entonces ya como se toman las decisiones y las cosas que pasan va a cambiar un poco. Sobre todo que Pero son 3 realmente, asientos, Lindblad sí, sube fijo, es si sale Yuki o si sale Liam Lawson. teóricamente ese es el plan, sí. Sí, no, pues Hadjar uno creería que después de tremenda temporada Claro, pero seguirá. de la misma manera, sí, pero es
es complicado porque si tú miras, Yuki le ganó a Hadjar y Yuki le ganó a Lawson. Entonces, ¿qué vas a sacar a la persona que realmente es velocidad de lo que has tenido en Red Bull, el segundo piloto más rápido? Mm. Sí, que no le esté yendo bien en el Red Bull, era de esperarse, ¿no? Sí, y sabíamos que iba a ser Y, injusta la comparación más adelante porque se iba a comparar el rendimiento de y Yuki en un Red Bull, un auto que es más incómodo para él, al rendimiento de Lawson en, pues iba a decir Alfa Tauri, ve, en Visa Cash App, Racing Bulls. Racing Bull, sí. Sí, como lo dices tú, ahí es de esas cosas que ni izquierda ni derecha. Eso es, Red Bull, la Red Bull la tiene muy complicada porque Yuki ha hecho un buen trabajo y me van a decir, pero mira que no ha hecho un buen trabajo. Si tú miras, Yuki ha hecho un buen trabajo comparado con lo que pudo haber hecho Lawson y lo que ha hecho toda la gente en ese carro de Red Bull hasta ahora. Entonces, el trabajo que hace Yuki no es ideal, pero ha mejorado. Entonces, Yuki, donde le den un año más a Yuki, yo creo que Yuki va a poder empezar a alinear las cosas. Entonces, no sería tan lógico sacarlo. Y Lawson y Hadjar están terminando los puntos los dos. Entonces, ¿te parece lógico bajar a Hadjar o a Lawson también, que están terminando en los puntos, y poner a Lindblad, que es digamos, el consentido de Helmut? Por eso te digo, ahí donde Helmut no tenga 100% el control de las decisiones, no está todo tan claro. Porque si tú lo miras de afuera, si tú quitas a Helmut de ahí y mira los resultados de los 4 pilotos que tienen para 3 sillas, Merecen seguir. merecen seguir, realmente, ¿no? Estamos de acuerdo. Entonces, el problema es que ahí viene mucha política y todo. Entonces, por un lado, yo creo que Yuki tiene cosas muy fuertes políticas todavía en Red Bull que le pueden dejar, y por el otro lado, eh, pues todos tienen un poco de oportunidad ahí todavía. Si fueran a sacar a alguien, lo más probable sería Yuki. Lo que dices tú, la silla sería entre Yuki y Liam, a no ser que Helmut no tome la decisión. Bueno, Juan, pues falta ver cómo se define esa situación de Red Bull, pero venga, ahorita que hablamos de Antonelli, no hablamos un poco del fin de semana de Mercedes y de Kimi, Y que el fue de muy Kimi. bueno en Brasil, a pesar de, independiente de lo que juzgamos del incidente de No, 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 Piastri, no. Pero él tremendo no hizo fin de nada semana de mal. Kimi. Te digo la verdad, lo que hizo Kimi lo hubiera hecho yo igualito. Hay que voltear a borrar. Es que usted es el que está yendo por el campeonato, no yo. El que tiene todo lo de perder es usted. Si usted me va a pasar a mí, tiene que pasarme de largo, porque donde no me pase de largo, yo no me voy a quitar. Y si ¿Cómo es nos que, enredamos, me importan dos, mejor cómo es que dicho. hizo usted? Me mando Papaya, a papaya sí, puesta, papaya. papaya put, papaya cut, papaya puesta, Eso papaya es, parte. Pero exactamente. pero tremendo fin de semana de Kimi Antonelli. Y fue interesante porque tuvo muy buen inicio de temporada. La temporada europea no le fue bien a Kimi y salió de Europa y, y empezó otra vez a... Brasil es muy interesante esa pista porque es una pista llena de baches, es una pista que muchos pilotos tradicionales les cuesta, y hay pilotos que les va. A mí me iba muy bien allá y yo nunca supe por qué, nunca me pareció súper sencilla la pista y la gente sufría mucho allá y para mí era muy fácil. Y a Kimi le pasó igual. Creo que ese comentario se lo leí, creo que fue a Diego Mejía que le leí ese comentario y él hacía la cuenta de que en esos circuitos en los cuales Kimi no ha corrido antes, como por ejemplo, pues toda su categoría en fórmulas en Europa, muchas de las pistas de la temporada europea ya la conocían, pero esos circuitos que son nuevos para Kimi, le va mejor a Kimi, donde tal vez no tiene como esa memoria, esos circuitos donde es más, bueno, es mi primera vez, talento y a ver qué pasa, le va mejor a Kimi. Si uno se pone a revisar los resultados de Kimi, es verdad, los circuitos en los que ha estado por primera vez, le ha ido mejor.
Sí, porque no tiene referencias de carros viejos que corrió, de cosas viejas, es más fresca, como que no tiene noción de cómo hay que manejar el carro. Y el F1 hay que manejar, tiene mucho más grip, entonces la noción es muy diferente. En cambio, cuando vas a un sitio donde es completamente nueva la noción, le va bien. Que es súper interesante. Hizo un buen trabajo, hizo un súper trabajo. La verdad, es súper interesante porque mira que Mercedes, Red Bull y hasta Ferrari, a ver, Charles estaba ahí cerca también. Sí. Y Lewis en clasificación no estaba mal tampoco. Mm. ¿Entiendes? Lewis quedó fregado en clasificación por las banderas amarillas. Sí. Que ahí también, ¿Tú viste? A ver, ¿tú qué opinas de ese trompo de Leclerc en clasificación? Si quieres hablar de cosas, y te lo pregunto yo a ti para que hables tú. que fue mala leche, no. Ya me está haciendo caras, así que por favor enfoquen la cámara Juan Pablo Montoya. A No, yo ver, te hice la pregunta a ti. Yo solamente, no, ¿tú qué opinas de ese trompo? qué embarrada. Yo no lo vi como mala leche, o no sé si es que yo Pasó de estaba bien. largo. Se pasó de largo en la frenada y botó todo el tiempo de la curva. Ya para clasificar, boteó 3 o 4 décimas ahí pasado. Entonces, ¿usted cree que pudo ser malintencionada? Yo no quiero decir eso lo estás diciendo tú. Bueno, no voy a hacer ningún comentario, no voy a hacer ningún comentario, mire, ¿No quieres no, que te saquen en ninguna parte? no, A no, mí, no, yo te no, digo la verdad, ¿sabe qué? La yo no verdad, creo que yo ha no, sido yo no creo que fue malintencionado, honestamente, pero pero lo fue terminó muy raro. favoreciendo, sí, lo terminó Muy, muy favoreciendo. raro, fue muy raro. El paso de largo y de la manera que se trompió ese carro, eso es como si no supiera manejar el carro. A ver, al final, esto no es la primera vez que se especula. Se ha especulado con muchos pilotos que se han estrellado y terminan favorecidos o por este tipo, que en este caso no se estrelló. Pudo después volver a correr, pero justamente esto, claro, fue lo que le permitió a Leclerc pasar a la Q3, Avanzar, ¿sí? avanzar y Hamilton Y pues al y final no Hamilton pudo. no, Y con la Hamilton no bandera pudo. amarilla. Exacto. Dejémoslo así. Deje así, como dicen. Dejémoslo así. Pero Yo me me defiendo. pareció, ¿tú qué? No, yo iba a decir que yo me defiendo porque yo estaba viendo la clasificación en un estadio, en un partido de fútbol, así que yo, ay, Leclerc, la bandera amarilla, se fue. Bueno, pues ni modo, pobrecito Hamilton quedó. A mí cuando se trompió me pareció raro. Y después cuando vi el onboard y pasó de largo en el vértice, míralo después y verás. Cualquier persona que está mirando esto, miren y verá que él pasa de largo y el vértice le pasa, pero mejor dicho, bastante lejos, da la dirección, voltea y acelera y hace y le mete el pie durísimo y ¡bum! Se le va el carro. Qué raro. Ahí, comentario, nadie Pero está eso no es malo. diciendo, A eso ver, no es malo, simplemente eso pudo es, haber tenido algún problema con su carro no, 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 o o sin error de problema, criterio. se aprovechó es que, Aprovechó la situación, tal vez ni siquiera de que hay, ni siquiera es un tema de que para que no pase Hamilton, sino para que pase yo. ¿Por qué no? sí, no, cierto, de pronto pensó que como venía ancho podía acelerar así de duro y le salía y recuperaba algo del tiempo, no sé. Fue raro. A mí me pareció muy raro el trompo. Cuando Sebastián lo vio, no vio nada y le dije, mira el onboard, mira por dónde pasó. Y me dijo, uy, eso fue el comentario. Y yo lo único que voy a decir sobre el comentario real es, uy, Deje así, deje así. mírenlo y verá. Mírenlo y cuando se trompea van a decir todos, decir, uy. Juan, ¿qué temas nos quedan? Bueno, nos queda pendiente el accidente de Bortoleto, que lastimosamente no pudo tener buen fin de semana en Brasil, pero accidente, al final el DRS no se baja por un tema mecánico, según entendí yo, o el DRS, porque el DRS en la toma de Bortoleto sigue abierto cuando los demás ya lo habían cerrado. Claro, pero cuando él cambia de dirección está abierto y cuando termina de cambiar de dirección y frena se cierra. Estoy Pero casi seguro. en el momento en que pierde el auto, creo que seguía Está abierto. abierto, claro, Sí, porque sí, él sí, quería claro. pasar. El DRS sigue abierto porque él sigue a fondo. Mm. Y entonces él cambia de dirección bruscamente a fondo
para profundizar y cuando él cambia, si tú ves, cuando el carro hace así, empieza a trompearse, se cierra el DRS. Cuando él pega el freno, el DRS se cierra. Pero ya era muy tarde, ya ahí ya se había ido de largo. Sí, a ver, para que la gente entienda, es que es dificilísimo de explicar. Imagínate, tú tienes el carro balanceado Mm, y entonces tienes, haz de cuenta, 40% de alerón de fuerza adelante y 60 atrás, ¿cierto? sí. Entonces, eso hace que sea el balance óptimo para manejar en la pista. Cuando tú abres el DRS atrás, ese 40 se vuelve como 50 o 60% adelante. Entonces, el carro, si tú le preguntas, por ejemplo, a Sebastián en Melbourne, en la curva esa larga que van con el DRS abierto, ellos van Ujú. resbalando. El F3 y el F2, cuando tú vas a fondo en carrera y apoyas dirección, el carro empiezan casi a patinar la llanta y todo a 280. Ujú. Entonces, eso fue lo que pasó. El momento tiene tanto grip adelante y fue tan agresiva que el carro reaccionó y cuando lo fue a cerrar ya hizo así, se le fue y Mm. sí, a mí personalmente no creo que haya algo fallado. Para mí que fue un poquito agresivo. Fue Mi agresivo opinión. y Donde afortunadamente sí, los carros hoy en día son mucho a más mí, a seguros, mí, porque en su a mí no época me usted pareció tan cree, grave el accidente. fue más aparatoso. Se dio duro, pero es que eso es parte de eso. Definitivamente es que uno desde afuera, uno sin haber corrido, eso le parece tenaz, Sí, pero, pero el auto pues que le dolió terminó seguro, pero que eso duele, pero es que el carro está diseñado para desintegrarse. Cada pieza que se liberar la rompe energía, claro. le quita energía que el piloto no le pase nada. Y Ujú. estuvo muy de buenas porque parte del accidente fue un lado del carro y el otro accidente fue otro lado del carro. No fue El, el el mismo, exacto. accidente, el accidente se volvería más duro si él rompe un lado, se trompea y ese mismo lado acabado se pega contra algo porque ya es mucho más seco el golpe. Mm. Pero personalmente, como dicen por aquí son opiniones. Aquí yo no tengo pruebas de nada, yo te digo lo que yo vi. Para mí, en mi opinión, fue agresivo y está bien, que es presión de estar en casa, de ser agresivo, de mostrar con el año tan bueno que ha tenido y nuevos patrocinadores y todo el ruido que hicieron en Brasil. Él tenía muchas esperanzas y esos son los fines de semana que cuando uno es el compañero de una persona local, esos son los fines de semana que hay que ganarle. Esos fines de semana que hacen daño. Y ahí es donde, por ejemplo, yo era muy bueno ahí. Yo, si mira, en Alemania siempre como me iba y Sí, todo, claro. que, que eran los fines de semana que uno tenía que venir al 110% porque son los que duelen Y y a son los Nico que le fue marcan bien, diferencia. Sí, y a Nico le fue bien y eso porque pone en más realidad presión aún. tenían buen auto Exacto. ese fin de semana. Claro, entonces eso le pone presión a Bortoleto porque en su carrera local, y Nico lo sabe, Nico ha estado en el otro lado, en los dos lados de esa experiencia. Mm. Y eso le va a marcar a Bortoleto para las próximas carreras. Que hablando de Audi, que va a ser pues el equipo que va a estar Audi, ya no va a ser Kick Sauber, ya va a ser Audi el próximo año. Ya revelaron, hicieron su lanzamiento en Múnich, plateado con rojo, el livery, Y no sé si lo negro. pudo ver, y No, negro, tiene una parte qué negro. raro. Rarísimo. ¿Quién se iba a Sí, imaginar que iba a tener plateado y rojo? No, ¿sabe qué? No, no me sí, ¿quién mató se que imagina que fuera, tuviera plata? A mí tampoco. no me mató como la división del rojo. Yo no sé si así va a ser así tal cual el livery, pero No, pero como dicen por ahí, ¿esto era un qué? Esto era como hacen las fábricas de carros, no, un ¿cómo es? show. Sí, como con eh, los carros que llevan a los shows de carros, o ¿cómo se llama? Un sí, el concept, salón del un auto, concepto, un es un salón del concepto de lo automóvil. que puede llegar a ser, el concepto Sí, Audi. Y entonces yo creo que el concepto Audi es una cosa muy básica que signifique mucho Audi, pero probablemente no sea el carro o el diseño con el que van a correr, sí. porque, como dices tú, yo creo que yo no he visto los comentarios de la gente, porque yo realmente no veo comentarios que dicen la gente, pero nunca veo comentarios de lo que dice la gente, entonces no sé, pero si alguien se metió, estoy seguro que todo el 99% de la gente piensa igual que tú. Yo no creo que
Yo no he oído una persona, por ejemplo, en mi familia, hay gente que ha visto el carro que diga, uy, divino, nadie dijo eso. Sí, no, no, no. Aparte del tema de Audi, ¿qué tema se nos está quedando por tratar? Porque hoy sí no le hice la lista de temas, pero creo que de Brasil ya tocamos todo lo relevante del accidente de Bortoleto, hablamos de McLaren, hablamos de Mercedes, de Ferrari, de Red Bull. Alpine, bueno, sumó puntos Gasly, que, Gasly anduvo que fuerte el fin de semana también, sí. hay que decirlo, sumó puntos. Afortunadamente. Oiga, ¿sabe que no le pregunté? Pero esto fue clasificación, eso fue clasificación, no, eso fue en la carrera sprint. El accidente que tuvo cuando pierden el auto, ¿eso fue carrera sprint? Sí, 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 que en pierden sprint a el la auto, 3. exacto, que pierde el auto Piastri, que pierde el auto Colapinto y Hülkenberg justo cuando Lando había pasado por ahí, porque, a ver, eso es normal, usted pasa por un curvón y se llena de agua, está lloviendo, es lo más normal del mundo. Antonelli, no lo dijimos ahorita, Antonelli lo dijo en la radio y se dio cuenta que Lando había dejado agua a esa zona. ¿Para usted este tipo de errores son más naturales de lluvia o también uno como piloto, a ver, no sé cómo lo ve usted, Pues muy crack Antonelli Lando, darse cuenta de estas cosas o al contrario? si yo te tiro, te prendo una manguera en la cara, ¿no te das cuenta que te echa agua? Qué No, pena, pues pero es que es me doy lógico, cuenta, uno va claro. andando, o sea, uno cuenta, es como cuando vas manejando en la calle y alguien pasa por un charco y salta agua, ¿no te das cuenta? No, pues uno se da cuenta. Es eso, es igual. Pero los de atrás no se dan cuenta. Los de atrás no se dan cuenta porque, exactamente, pero de todas maneras la pista está húmeda, la pintura siempre está húmeda y es resbalosa. Lando sale ancho, Lando probablemente espera y mira, por ejemplo, la diferencia, mira cosas que pasan, mira el onboard de Max en esa misma vuelta por ahí. Max lo salva. Max lo salva y el resto estrellan. Mm, Cinco, dejémoslo ahí. sí. Entonces, Oscar comete ese error y vuelve a lo mismo y empieza, la cabeza empieza a trabajar y se mete en ese hueco y es complicado. Todos hemos, pues no todos, pero yo estaba en una situación y salir de ese hueco es complicado. Hay que, hay que echarla con toda. Pues bueno, tiene 3 carreras para echarla con toda y una carrera sprint, que es lo que nos queda la próxima semana en Las Yo te hago Vegas. una pregunta interesante, ya para cerrar, para que la gente comente. ¿Ustedes creen que Oscar ya firmó con alguien para el futuro? Yo creo que no, pero está hablando. ¿Y a dónde creen que va? Es que al final Ahí eso es está. vender. No, déjenlo ahí. No, pues es Déjenlo ahí. Déjenlo que ahí la para que la gente gente comente. comente. Sí, porque yo no voy a Exactamente. decir No, no, acá, uno no va a vender por humo eso. No, sin no vamos a saber, vender humo, pero pero es chévere que a ver si la gente piensa que eso se va a quedar así o si creen que Oscar se va a sentir traicionado por McLaren y se van a ir. ¿Y para dónde se va? Si piensan eso. si ya entregó el Y ahí cerramos. campeonato y si lo pierde, si ya entregó el campeonato, mire, para que vea que está de buen humor Juan Pablo. Y si ya entregó pues no decir entregar el Uy, como campeonato, jugué pero si golf lo hoy, pierde, como jugué golf hoy, claro que estoy de buen genio. y con palos nuevos, porque se los lleva para todas partes. Sí, no para todas partes, pero aquí sí lo traje y me llegan unas varillas hoy nuevas también. ¿Sabe que toca hacer un día golf con aficionados de Montoyas? Golf, sí. Pero toca gente en Colombia. Gente en Colombia, exactamente. Pues bueno, Juan, ahí le dejamos la pregunta a la gente que comenten. Ay, Comenten y le voy a opinen, contar como una digo cosa, en o mis sea, que redes sociales. les voy a contar algo Y chistoso que me pasó también. Qué pena antes de que termine. Estaba en un restaurante, no va a ser un restaurante en Bogotá, y se me acercó una señora y me dice, mira, yo no sé nada de carreras, pero a mi marido le encanta el podcast y estamos metidos en la cama y lo pone en el televisor y me toca a mí ver todo el show y aprendí, he oído mucho y te oigo a ti todas las semanas mientras mi marido oye el podcast. Y llamó al marido por video y todo. O sea, probablemente él va a ver esto. probablemente él va a ver esto. ¿Usted no se acuerda el nombre de la señora para darle créditos? No, ¿sabe cuál es el problema? Yo no me acuerdo ni, yo para nombres, mejor dicho. Ahora apenas se acuerda de mi nombre. Sí, ¿cómo te Valentina. llamas tú? Mucho gusto, Valentina. Pues bueno, Juan,
La gente sabe que si se lo encuentran a usted, que le pueden dar flores del podcast, por supuesto, y bueno, y acá seguiremos, Juan, así que gracias, que termine de pasarla bien en Colombia, y ahí tienen los comentarios la gente, ¿para dónde creen que va Oscar Piastri? Y si ya está si es que se mueve de McLaren primero, Sí, si piensan que se va a ir o se va a quedar y va a tratar de crecer con ellos, ¿o qué va a pasar? o qué va a pasar, exactamente. Y la próxima semana ya analizaremos más de Las Vegas, de esta carrera que se nos viene, que va a estar haciendo frío en Las Vegas. Estaba viendo el Siempre. pronóstico de si esta época del año siempre hace frío, y eso también representa, por supuesto, un reto para los equipos de Fórmula 1, así que hablaremos de eso y mucho más la próxima semana. Gracias, Juan, y que disfrute Colombia. Listo. Chao.